Era mi 75º cumpleaños y en Valle de Estrella, un pequeño pueblo donde he vivido toda mi vida, no esperaba más que un día tranquilo. Al abrir la puerta de mi casa, el sonido de las campanas de la iglesia resonaba desde la plaza y el aroma del pan recién horneado de la panadería de Doña Rosa flotaba en el aire. Pero allí en los escalones de mi porche yacía un paquete inesperado. Sin remitente, sin explicación, solo una caja de madera tallada con motivos intrincados como las que guardan los vinos finos de Rioja. Levanté la tapa con las manos temblando ligeramente por la edad y encontré una botella de whisky de edición limitada brillando como una joya bajo el sol español. Una pequeña tarjeta cayó al suelo con una caligrafía que me atravesó el corazón. Un regalo para que lo recuerdes siempre como lo que has olvidado. Era la letra de Alejandro, mi hijo, quien no me ha hablado en 3 años desde que me culpó por la muerte de su madre Esperanza. Mi corazón latió con fuerza no solo por la enfermedad cardíaca que padezco desde los 70, sino por una inquietud que no podía nombrar. ¿Por qué Alejandro me enviaba esto? ¿Y por qué ahora, amigos? Si alguna vez han recibido un regalo de alguien que creían perdido, compartan cómo se sintieron. Necesito saber que no estoy solo. Llevé la caja a la cocina y la coloqué sobre la mesa de madera vieja donde Esperanza y yo compartíamos cenas cada domingo junto al pequeño altar familiar con la imagen de la Virgen María. La botella de whisky era hipnótica, con un sello de cera roja grabado con una pequeña cruz, un símbolo católico común en Valle de Estrella. Pero al tocarlo noté un rasguño en la cera como si alguien lo hubiera abierto antes. Sacudí la cabeza pensando que era un error de empaque. No bebo alcohol desde hace años. Los médicos del Hospital San Isidro me lo prohibieron tras el infarto que sufrí a los 70. Al mirar la botella, los recuerdos me inundaron como las olas del río cercano. Recordé las tardes en el porche cuando Esperanza y yo brindábamos con vino tinto escuchando los grillos y las risas de Alejandro. Entonces un niño que corría durante la fiesta de San Pedro. Él tomaba mi mano, sus ojos brillando bajo los fuegos artificiales, prometiendo: «Siempre estaré aquí, papá». Pero todo cambió tras el accidente automovilístico de Esperanza hace 10 años. Alejandro, con 25 años entonces, estaba junto a su ataúd mirándome con rencor. Si no hubieras dejado que mamá condujera esa noche, aún estaría viva. Desde entonces se fue dejándome con el silencio y el dolor. Al abrir la caja esperaba encontrar un gesto de reconciliación, pero solo hallé dudas. Abrí la tarjeta con las manos temblando por la enfermedad. Las palabras de Alejandro decían: «Un regalo para que lo recuerdes siempre como lo que has olvidado». Fue como un puñal. Olvidar que dediqué mi vida a compensarlo desde enseñarle a pescar en el río de Valle de Estrella hasta vender las tierras de Esperanza para pagar su universidad. Pero él siempre pensó que traicioné a su madre. Me senté aferrando el rosario de Esperanza tratando de descifrar el mensaje. ¿Quería reconciliarse? ¿O era una advertencia? La casa estaba silenciosa, pero sentía como si alguien me observara. Antes de llevar la botella fuera de la cocina, Doña Rosa, mi vecina, pasó con un plato de churros para felicitarme. «Esteban, te ves preocupado», dijo. Sonreí débilmente, mencioné el regalo, pero no la letra de Alejandro. Ella me dio una palmada en el hombro. La familia siempre vuelve de una forma u otra. Sus palabras me hicieron dudar, pero también acentuaron mi soledad. Miré la botella sabiendo que no podía quedármela. A los 75 vivo con cuidado, evitando todo lo que pueda detener mi corazón. Pensé en Salvador Vega, el suegro de Alejandro, mi mejor amigo. Salvador es generoso, siempre dispuesto a ayudar. Una vez llamó a un carpintero para arreglar mi tejado tras una tormenta sin que yo lo pidiera. Él merecía este regalo. Llamé a Pablo, un vecino joven, para que llevara la botella y a la casa de Salvador en Campo Sereno, ya que ya no conduzco con frecuencia. Pablo llegó sonriendo. «Señor Esteban, un regalo tan elegante. A Salvador le encantará». Entregué la caja diciendo: «Dile que es de mi parte para que lo disfrute». Salvador llamó pronto emocionado. «Esteban, un whisky así merece abrirse esta noche». Sonreí, pero la inquietud no me abandonaba como el eco de las campanas de la iglesia a lo lejos. Horas después, mientras rezaba ante la Virgen María en el altar familiar, un hábito que mantengo desde la muerte de Esperanza,
Sonó el teléfono. La voz de Carmen, la esposa de Salvador, temblaba. Esteban Salvador colapsó tras probar el whisky. Los médicos en San Isidro dicen que es envenenamiento posiblemente por el hongo amanita. Mi corazón pareció detenerse. Envenenamiento por el whisky que regalé. Recordé el rasguño en el sello. Las palabras enigmáticas de Alejandro. Corrí a la cocina, rebusqué en la caja de madera y encontré un papel escondido bajo el forro. Ten cuidado con lo que compartes. Mis manos temblaron. El rosario cayó al suelo. La botella brillando bajo la luz de la cocina era como una maldición. Alejandro no había enviado un regalo de reconciliación. Había enviado un mensaje mortal. Si hubiera bebido ese whisky, quizás no estaría aquí contando esto. Si estaba dirigido a Salvador, yo había sido el portador de la muerte. Me senté aferrando el rosario rezando para mantener la calma. La imagen de Alejandro el niño bajo los fuegos artificiales se desvaneció reemplazada por un hombre con ojos de rencor. Sabía que debía actuar, por Salvador y por mí mismo. Llamé a Pablo pidiéndole que me llevara al Hospital San Isidro por la mañana. Necesitaba ver a Salvador, conocer la verdad. Pero mientras me preparaba para dormir, un leve golpe en el porche hizo que mi corazón latiera con fuerza. Abrí la puerta, pero solo vi la oscuridad y los campos de cebada bajo la luna. Estaba Alejandro allí fuera. Esta experiencia me enseñó que a veces los regalos del pasado no traen bondad. Pensé que el whisky era una rama de olivo, pero era un cuchillo oculto. A los 75 he aprendido que mi instinto es lo más confiable, aunque mi corazón sea frágil. Mañana en San Isidro enfrentaré la verdad sobre Salvador y sobre mi hijo. Pero ese golpe en la puerta aún me persigue, como si la oscuridad estuviera esperando. Amigos, si quieren saber qué pasa después, síganme. Les contaré sobre los recuerdos dolorosos y la verdad aterradora que me espera. Me desperté después de una noche inquieta con la luz del amanecer filtrándose por la ventana, iluminando la botella de whisky que seguía en la mesa de la cocina como un secreto esperando ser descifrado. El canto de los niños jugando cerca de la iglesia de Valle de Estrella resonaba mezclado con el aroma de las flores de azahar del jardín vecino, pero no aliviaba la inquietud que me envolvía. La botella, con su sello de cera roja grabado con una cruz, era un recordatorio de lo que había perdido. La tomé con la respiración pesada por mi condición cardíaca, sintiendo como si una tormenta se avecinara. Amigos, si alguna vez han mirado un objeto y sentido que toda una vida regresa como si el pasado susurrara, compartan su historia. Necesito saber que no estoy solo en esto. Dejé la botella y caminé lentamente hacia el altar familiar en la sala donde la imagen de la Virgen María me observaba en silencio. Besé el rosario, un ritual matutino para buscar consuelo, pero hoy la vela que encendí parpadeaba reflejando mi mente turbada. Recordé las tardes en el porche cuando mi esposa y yo brindábamos con vino tinto, escuchando el viento soplar a través de los campos de cebada. Mi hijo, entonces de 10 años, corría tras de mí durante la procesión de San Pedro en Valle de Estrella, tomándome de la mano, sus ojos brillando bajo el atardecer, prometiendo: «Siempre estaré contigo, papá, pase lo que pase». Le acaricié la cabeza creyendo que esa promesa duraría para siempre. Pero tras la partida de su madre, el silencio reemplazó las palabras. Dejó de venir a las cenas dominicales, luego faltó en la Pascua. Al tercer año supe que me había abandonado por completo. Besé el rosario buscando paz, pero los recuerdos solo apretaron mi pecho como un latido descompasado. Saqué del cajón una vieja foto tomada junto a la cruz de piedra durante la fiesta de San Pedro con mi esposa y mi hijo. La foto estaba doblada como si él hubiera intentado borrar ese recuerdo al dejar la casa. Al mirarla, mis manos se cerraron con fuerza frías, como si la casa antes llena de risas ahora estuviera vacía. Volví a la cocina, abrí la tarjeta que acompañaba la botella y vi una pequeña línea en tinta roja en la esquina. «Para devolver lo que debes». Fue como un puñal. ¿De ver qué? Le di toda mi vida. Desde las mañanas enseñándole a tejer redes junto al río hasta sacrificar la tierra familiar para su futuro. Pero él siempre pensó que no merecía a su madre.
Recordé nuestra última charla en el cementerio de Valle de Estrella cuando dijo fríamente, «Nunca me entendiste». Revisé la tarjeta buscando respuestas, pero solo caí más en la duda como si él estuviera tendiéndome una trampa. Salí al porche donde el viejo columpio crujía bajo el sol. Pensé en Salvador Vega, el suegro de mi hijo, a quien di la botella. Salvador me dio cuando discutimos por la venta de la tierra. Mi hijo gritó, «Salvador no tiene derecho a meterse en nuestra familia». Entonces pensé que era un impulso juvenil, pero ahora me preguntaba si la botella también iba dirigida a él. Un olor extraño emanaba del whisky, no como el vino español que conocía. Me dije que mi olfato tal vez fallaba, pero mi pulso irregular me advertía que algo estaba mal. Me quedé allí mirando los campos de cebada buscando claridad, pero solo hallé más dudas. Encontré a doña Ana, la panadera del mercado de Valle de Estrella, cuando trajo un pan para felicitarme por mi cumpleaños. «Señor Esteban, parece que lleva el mundo encima», dijo con ojos preocupados. Mencioné la botella, pero no a mi hijo. Doña Ana me dio una palmada. «La Virgen te guiará, pero escucha tu corazón». Sus palabras me hicieron anhelar esperanza, pero la soledad me seguía como una sombra. Volví a casa. Me senté en el columpio sosteniendo la foto y por primera vez desde que perdí a mi amada esposa, las lágrimas rodaron por mi rostro. «Hijo mío, ¿en quién te has convertido?», susurré mientras la luna iluminaba la botella Las en la cocina, haciéndola brillar como una maldición. Busqué consuelo en los recuerdos, pero solo encontré el vacío del presente. Al prepararme para dormir con el rosario en la mano, escuché un leve ruido en el porche, como pasos suaves sobre la piedra. Abrí la puerta con el corazón latiendo rápido, pero solo vi la oscuridad y los campos de cebada en silencio. En el altar familiar, la vela que encendí se había apagado aunque no había viento. Revisé la casa y noté que una ventana pequeña en la sala estaba entreabierta como si alguien la hubiera tocado. Un escalofrío recorrió mi espalda como si alguien acabara de irse. Me quedé inmóvil mirando la botella y entendí que el silencio de mi hijo no era paz. Era una advertencia de algo terrible por venir, tal vez relacionado con el hongo amanita que aún no conocía. Esta historia me enseñó que los recuerdos, aunque bellos, pueden ocultar heridas profundas. Pensé que la botella era una puerta al pasado, pero podría ser una trampa. He aprendido que el silencio familiar a veces es más peligroso que las palabras. Amigos, si alguna vez han sentido que el pasado regresa de forma aterradora, compartan. Necesito saber que no estoy solo. Mañana iré al Hospital San Isidro para enfrentar la verdad sobre Salvador y la botella. Pero esos pasos, la ventana entreabierta y la vela apagada me hacen preguntarme si mi hijo está más cerca de lo que pienso. Mi historia no ha terminado y sé que se pondrá más oscura. Si quieren saber qué pasa después, síganme. Les contaré sobre los secretos aterradores que me esperan. Me desperté después de una noche sin dormir con el pecho pesado como si cargara una piedra invisible. La casa en Valle de Estrella estaba silenciosa, solo se oía el rasgueo de una guitarra desde una taberna cercana, y la luz del sol brillando en los campos de cebada. La botella de whisky seguía en la mesa de la cocina como un secreto oscuro esperando ser enfrentado. Tras lo ocurrido anoche, no podía sacudirme la sensación de que un peligro acechaba, y mi hijo estaba en el centro de todo. Sabía que debía hacer algo, pero mi corazón débil me advertía que fuera cauteloso, cada latido como una alerta. Amigos, si alguna vez han sentido que una llamada puede derrumbar su mundo como un viento fuerte que rompe un lago tranquilo, compartan. Necesito saber que no estoy solo en esto. Me senté junto al altar familiar, me puse el rosario al cuello tocando la imagen de la Virgen María para encontrar algo de paz. Pero cuando sonó el teléfono me sobresalté, mi respiración se volvió entrecortada. La voz de mi hijo sonó forzada como la de un extraño «Feliz cumpleaños, papá». Intenté mantener la calma, le agradecí, pero luego dije que había dado la botella de whisky a Salvador Vega, su suegro. Su voz se tornó fría como el viento nocturno español. ¿Estás seguro de querer compartir ese regalo? Hay cosas que solo deben quedarse en la familia. Cuando mencioné a Salvador, respondió: Salvador, el que siempre se mete en los asuntos de nuestra familia,
Sus palabras me dejaron atónito. No sabía que tenía rencor contra Salvador, quien intentó mediar en nuestras disputas sobre decisiones difíciles del pasado. Le pregunté qué significaba el regalo, pero la línea se cortó abruptamente, dejándome con un escalofrío en la espalda, como si él estuviera tejiendo una trampa. Llamé buscando respuestas, pero solo obtuve más dudas, como entrar en un laberinto sin salida. Salí al patio delantero intentando respirar el aire fresco de Valle de Estrella, pero los recuerdos de Salvador hicieron que mi corazón latiera más fuerte. Recordé una tarde tras una festividad en la iglesia de San Isidro, cuando Salvador y yo compartimos un vaso de vino tinto en un banco de piedra, hablando de preservar la amistad con el tiempo. Mi hijo llegó con ojos llenos de ira y le dijo a Salvador: «Tú no entiendes a mi familia». Pensé que era solo impulsividad, pero ahora me preguntaba si tenía un plan contra Salvador. Volví a la casa, preparé una taza de té, un hábito para mantener mi corazón estable, e intenté ordenar mis pensamientos, pero la culpa comenzó a carcomerme. Yo puse la botella en las manos de Salvador. Salir al patio buscaba claridad, pero solo me hizo sospechar que mi hijo podría estar apuntando a ambos. Encontré a Antonio, un viejo amigo con quien trabajé en el mercado de Valle de Estrella, cuando pasó a dejarme un tarro de mermelada de naranja casera. «Esteban, pareces llevar el mundo sobre los hombros», dijo con mirada preocupada. Hablé de la llamada, pero no mencioné a mi hijo. Antonio me tomó la mano. «La Virgen te guiará, pero confía en tu instinto». Sus palabras me dieron un atisbo de esperanza, pero la culpa era como un cuchillo afilado cortando mi alma al pensar en Salvador. Regresé a la casa, me senté junto al altar apretando el rosario. Recordé cuando Salvador y yo juramos ante la imagen de la Virgen protegernos como hermanos. Ahora, sin querer, lo puse en peligro. La culpa era un fuego que me quemaba por dentro. Recé por fuerza, pero el dolor solo creció. Cuando el atardecer cubrió los campos de cebada, el teléfono sonó de nuevo. La voz de Carmen, la esposa de Salvador, temblaba. Esteban Salvador colapsó tras probar el whisky. Los médicos en San Isidro dicen que es envenenamiento, posiblemente por el hongo amanita. Me quedé inmóvil, mis manos temblando tanto que dejé caer la taza de té, los pedazos de porcelana esparciéndose por el suelo. Envenenamiento. Por el whisky que di, recordé la voz fría de mi hijo, su alusión a Salvador. Corrí al patio mirando hacia los campos y recibí un mensaje de un número desconocido. «No debiste dar ese regalo». En ese momento vi un pañuelo bordado con una A frente a la verja como una advertencia. Apreté el teléfono temblando, susurré una oración ante la Virgen, decidido a descubrir la verdad aunque destruyera mi relación con mi hijo. Llamé a Pablo, el joven vecino, pidiéndole que me llevara al hospital por la mañana. Necesitaba ver a Salvador, saber si sin querer me convertí en el portador de un cuchillo. La llamada buscaba entender el estado de Salvador, pero me hundió en un torbellino de dudas y culpa, como atrapado en una tormenta sin escape. Esta historia me enseñó que a veces las palabras que parecen inofensivas esconden intenciones oscuras. Pensé que la llamada de mi hijo era un intento de acercamiento, pero fue una advertencia. El instinto, aunque frágil, es la luz que guía cuando la oscuridad acecha. Amigos, si alguna vez una llamada hizo que su corazón se detuviera, compartan. Necesito saber que no estoy solo. Mañana en el Hospital San Isidro enfrentaré la verdad sobre Salvador y la botella. Pero ese pañuelo con la A y el mensaje me hacen preguntarme si estoy siendo casado. Mi historia no ha terminado, y sé que se pondrá más oscura. Si quieren saber qué pasa después, síganme. Les contaré sobre los secretos aterradores que me esperan. Me desperté con el corazón latiendo con fuerza, como si la oscuridad de la noche anterior aún me apretara el pecho. La casa en Valle de Estrella estaba en silencio, solo se oía el repique de las campanas, llamando a la oración desde la iglesia, y el leve aroma a humo de las chimeneas de los vecinos flotando en el aire. La botella de whisky seguía en la mesa de la cocina, brillando como una maldición aún no descifrada. Tras lo ocurrido anoche, sentía que estaba al borde de un abismo, con las sospechas sobre mi hijo creciendo cada vez más. Sabía que debía encontrar la verdad, pero cada latido de mi corazón débil era una advertencia de cautela. Amigos, si alguna vez han sentido que un objeto pequeño, como un frasco de plástico, puede derrumbar su mundo, compartan.
Necesito saber que no estoy solo en esta pesadilla. Caminé lentamente hacia el altar familiar, puse mi mano sobre la imagen de la Virgen María rogando por claridad. Pero al pasar por el cubo de basura en la cocina, un presentimiento extraño me detuvo. Rebusqué en su interior y en el fondo encontré un pequeño frasco de plástico sin etiqueta con un polvo blanco adherido a las paredes. Al sostenerlo, noté una diminuta A grabada en la tapa parecida a la letra de mi hijo. Mis manos se helaron. Mi respiración se volvió pesada como si mi cuerpo me alertara de un peligro que casi enfrenté. Recordé cuando mi hijo, siendo niño, me regaló un dibujo de un olivo en la Pascua en Valle de Estrella diciendo «Es un regalo de mi corazón». El contraste entre ese dibujo inocente y este frasco me hizo sentir que mi corazón se desgarraba no solo por mi condición cardíaca, sino por la traición de mi hijo. Revisé la basura buscando pistas, pero el frasco solo me hundió más en el miedo sobre sus intenciones. Me senté apretando el rosario con fuerza intentando contener el dolor torácico. Llamé a Vicente, un viejo amigo que trabaja en un laboratorio veterinario en El Rosal, alguien que me ayudó en días oscuros. «Vicente, necesito que analices algo», dije con la voz temblorosa. Le conté sobre el frasco y la botella de whisky, envié la muestra a través de Pablo, mi vecino, porque no me atrevía a salir de casa. La voz de Vicente al teléfono era grave como si intentara reprimir el shock. «Esteban, el whisky contiene el hongo amanita extraído con cuidado suficiente para matar a alguien con un corazón débil como el tuyo o el de Salvador». Reveló que este hongo no es fácil de procesar y que mi hijo le había preguntado sobre hongos venenosos cuando trabajaba en una granja de hierbas en El Rosal años atrás. Me quedé atónito, el mundo parecía tambalearse. Mi hijo había planeado esto desde hace tanto. Llamé a Vicente buscando la verdad, pero solo confirmé que me había enviado un mensaje mortal. Salí al patio intentando respirar el aire fresco de Valle de Estrella, pero los recuerdos de Salvador me hicieron temblar. Recordé una tarde tras una festividad en la iglesia de San Isidro, cuando Salvador y yo hablamos bajo la sombra de un olivo sobre proteger a los seres queridos. Mi hijo apareció con ojos llenos de furia y le dijo a Salvador: «No tienes derecho a meterte en mi familia». Pensé que era solo impulsividad, pero ahora me preguntaba si había planeado algo contra Salvador. Volví a casa, preparé una taza de té intentando ordenar mis pensamientos, pero la culpa era como un fuego que me quemaba. Yo puse esa botella mortal en las manos de Salvador. Salir al patio buscaba claridad, pero solo me hizo sospechar que el plan era más grande de lo que imaginaba. Encontré a Carlos, un viejo amigo con quien trabajé en el mercado de Valle de Estrella, cuando pasó a dejarme una botella de vino casero. «Esteban, pareces llevar el mundo entero encima», dijo con mirada preocupada. Hablé del frasco, pero no mencioné a mi hijo. Carlos me tomó la mano. «La Virgen te protegerá, pero ten cuidado». Sus palabras me dieron un destello de esperanza, pero el miedo a la traición de mi hijo era como un cuchillo afilado. Regresé a casa, puse el frasco frente a la imagen de la Virgen rogando por claridad. Recordé cuando Salvador y yo juramos ante la Virgen protegernos como hermanos. Ahora, sin querer, lo puse en peligro. La culpa y el miedo a la muerte me hacían temblar. Recé por fuerza, pero el dolor solo crecía. Cuando el atardecer cubrió los campos de cebada, me preparé para llamar al detective Santiago y reportar el frasco. Pero mi teléfono vibró primero con un mensaje de un número desconocido: «No deberías seguir investigando». Adjunto venía una foto del altar familiar tomada desde un rincón oculto de mi casa, como si alguien hubiera entrado sin dejar rastro. Me horroricé, mis manos temblando tanto que dejé caer el rosario. Corrí al patio y vi un pequeño papel con un dibujo de un olivo roto, un símbolo de paz destruida, frente a la verja como una amenaza. Apreté la cruz del altar, susurré una oración decidido a entregar todo a la policía, aunque destruyera mi relación con mi hijo. Llamé a Pablo pidiéndole que me llevara a la comisaría por la mañana. Necesitaba informar a Santiago, proteger a Salvador y a mí mismo. La llamada buscaba seguridad, pero me hundió en un torbellino de dudas y miedo como atrapado en una tormenta sin escape. Esta historia me enseñó que a veces los objetos más pequeños, como un frasco, pueden ocultar las intenciones más aterradoras. Pensé que buscaba pistas, pero descubrí un plan mortal.
El instinto, aunque frágil, es la llama que guía cuando la oscuridad acecha. Amigos, si alguna vez han encontrado algo que los hizo dudar de un ser querido, compartan. Necesito saber que no estoy solo. Mañana encontraré al detective Santiago para entregar el frasco y la muestra de whisky, pero esa foto del altar y el dibujo del olivo roto me hacen preguntarme si podré escapar de este peligro. Mi historia no ha terminado y sé que se pondrá más oscura. Si quieren saber qué pasa después, síganme. Les contaré sobre los secretos aterradores que me esperan. Me desperté con el corazón latiendo aceleradamente como si la oscuridad de la noche anterior aún me envolviera. La casa en Valle de Estrella estaba en silencio, solo se oían las voces de los vendedores ambulantes desde un callejón cercano y la luz del sol filtrándose a través de las vides del patio creando sombras tenues en el suelo. La botella de whisky en la mesa de la cocina brillaba como una maldición recordándome las crecientes sospechas sobre mi hijo. Tras lo ocurrido anoche, me sentía como un animal acosado. Cada rincón de la casa parecía ocultar un peligro. Sabía que debía ir al Hospital San Isidro para enfrentar la verdad sobre Salvador, pero cada paso era un desafío para mi cuerpo frágil. Amigos, si alguna vez han sentido que los arrastra un secreto oscuro, como si cada puerta llevara a un peligro, compartan. Necesito saber que no estoy solo en esta tormenta. Caminé hacia el altar familiar, toqué la pequeña cruz colgada junto a la imagen de la Virgen María, rogando por consuelo para superar el miedo. Pero al pasar por el cubo de basura en la cocina, un presentimiento me detuvo. Revisé de nuevo y descubrí que el frasco de plástico con polvo blanco había desaparecido. La bolsa estaba revuelta con un trozo de tela roja, el color de la fiesta de San Pedro. Atrapado en una esquina como si alguien hubiera dejado una pista a propósito. Mis manos temblaron, mi respiración se volvió pesada, como si mi casa ya no fuera un refugio seguro. Recordé una tarde con Salvador en la plaza de Valle de Estrella compartiendo un vaso de vino tinto tras una festividad hablando de cómo la amistad es lo más perdurable en la vida. Ahora sin querer lo puse en peligro. La culpa ardía como un fuego haciéndome temblar. Revisé la basura buscando respuestas, pero la desaparición del frasco solo aumentó mis sospechas de que alguien había entrado en mi casa. Llamé a Pablo, mi joven vecino, pidiéndole que me llevara al Hospital San Isidro. Al llegar vi a Carmen rezando con un rosario, sus ojos enrojecidos por la preocupación. Salvador yacía inmóvil, su piel pálida con máquinas pitando a su lado. Carmen susurró que mi hijo había visitado a Salvador recientemente discutiendo por el apoyo de Salvador a mi decisión de vender una tierra familiar. Se fue con una mirada llena de rencor, dijo con voz temblorosa. Me quedé paralizado, mi corazón latiendo con fuerza, sintiendo como si la culpa me aplastara. Recordé cuando Salvador y yo juramos ante la Virgen en la iglesia protegernos como hermanos. Ahora le di un regalo mortal. Fui al hospital buscando la verdad, pero solo encontré más dolor y dudas, como si mi hijo nos hubiera apuntado a ambos. De vuelta en casa, llamé al detective Santiago, mi voz temblando al contar sobre el frasco desaparecido. Llegó de inmediato con porte serio y un traje negro y recogió la muestra de whisky que guardé en un frasco de vidrio. «Esto no es un accidente, señor Morales», dijo con voz grave. «El veneno en el whisky requiere conocimientos especializados. Alguien sabía exactamente lo que hacía». Reveló que mi hijo había estudiado hierbas en el Rosal, lo que me dejó atónito al pensar que había planeado esto desde hace tiempo. Santiago me pidió no contactar con él y asentí, aunque mi pecho se sentía oprimido. Llamé a Santiago buscando seguridad, pero solo confirmé que este complot era más profundo de lo que imaginaba. Encontré a Clara, una vecina que conoció a mi familia desde hace años, cuando pasó a dejarme un plato de churros para consolarme. «Esteban, pareces estar luchando contra las sombras», dijo con mirada preocupada. Hablé de Salvador, pero no mencioné a mi hijo. Clara me tomó la mano. «La Virgen te iluminará, pero ten cuidado». Sus palabras me dieron un destello de esperanza, pero la sensación de aislamiento en la comunidad crecía como si los ojos curiosos de los vecinos me juzgaran. Regresé a casa, me senté junto al altar apretando la pequeña cruz. La culpa por poner a Salvador en peligro y el miedo al complot de mi hijo me hacían temblar.
Recé por fuerza, pero la oscuridad solo se hacía más densa. Cuando el atardecer cubrió los campos de cebada, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Para de dejarlos entrar o actuaré». Adjunto venía una foto de mi porche desde un rincón oculto como si alguien hubiera estado vigilando. Me horroricé, mis manos temblando tanto que dejé caer la cruz. Corrí al porche y encontré una pequeña corona de flores destrozada, un símbolo de pérdida en la cultura española, frente a la puerta con una nota que decía «Para de dejarlos entrar». Apreté el rosario, susurré una oración decidido a enfrentar esta amenaza, aunque destruyera mi relación con mi hijo. Llamé a Pablo pidiéndole que me llevara a la comisaría por la mañana para ver a Santiago. Necesitaba proteger a Salvador y a mí mismo, pero la foto y la corona destrozada me hacían sentir casado. Revisar el porche buscaba seguridad, pero me hundió en un torbellino de miedo y dudas. Esta historia me enseñó que a veces las señales más pequeñas, como una corona rota, ocultan los mayores peligros. Pensé que protegía a un amigo, pero entré en un juego peligroso. El instinto, aunque frágil, es la luz que guía cuando la oscuridad acecha. Amigos, si alguna vez han sentido una amenaza de un ser querido, compartan. Necesito saber que no estoy solo. Mañana encontraré al detective Santiago para entregar todo. Pero esa foto del porche y la corona destrozada me hacen preguntarme si podré escapar de este peligro. Mi historia no ha terminado y sé que se pondrá más oscura. Si quieren saber qué pasa después, síganme. Les contaré sobre los secretos aterradores que me esperan. Me desperté con el corazón latiendo descompasado como si la oscuridad de los días anteriores aún me oprimiera el pecho. La casa en Valle de Estrella estaba en silencio. Solo se oía el arrullo de las palomas desde la plaza y la luz del sol filtrándose por las ventanas de la iglesia, creando sombras tenues en el suelo de madera vieja. La botella de whisky en la mesa de la cocina brillaba como un recordatorio de los secretos aterradores que había descubierto. Tras lo ocurrido me sentía atrapado en un torbellino con mi hijo en el centro de todo. Hoy debía ir al tribunal de Valle de Estrella para enfrentar la verdad, pero cada paso era un desafío para mi cuerpo frágil. Amigos, si alguna vez han tenido que enfrentarse a un ser querido para testificar sobre sus crímenes como si el mundo entero estuviera en su contra, compartan. Necesito saber que no estoy solo en esta tormenta. Caminé hacia el altar familiar, besé el rosario colgado junto a la imagen de la Virgen María, rogando por fuerza para enfrentar este día. Pero mientras me preparaba para salir, el detective Santiago llamó su voz grave. «Esteban, encontramos evidencia en el garaje de tu hijo en Las Acacias. 3 frascos de vidrio con veneno y notas de dosificación escritas en papel viejo del cuaderno de su madre usado para recetas de las festividades de la iglesia». Me quedé inmóvil, mis manos temblando como si mi corazón se desgarrara. Esos papeles con la letra de su madre eran como un puñal mostrando que mi hijo usó recuerdos familiares para ocultar un complot maligno. Recé por valentía, pero la traición de mi hijo me dolía más que nunca como un fuego quemando mi alma. Encontré a Lucía, la esposa de mi hijo, en la comisaría. Sus ojos estaban enrojecidos, su voz temblorosa al entregar la computadora portátil de él a Santiago. «Encontré mensajes», dijo él, «escribió a un extraño sobre hacer que tú y Salvador pagaran por traicionar el legado familiar». Reveló un correo electrónico en la computadora donde él mencionaba una deuda familiar que debía saldarse, limpiando la lista con una foto de mi altar familiar como si me hubiera estado vigilando desde hace tiempo. Lucía lloró pidiéndome perdón. Pensé que podría cambiar, pero ahora solo quiero proteger a mi familia. Tomé su mano intentando consolarla, pero mi pecho se sentía oprimido. Fui a la comisaría buscando la verdad, pero solo encontré más dolor y dudas, como si mi hijo nos hubiera apuntado a ambos. En el tribunal de Valle de Estrella, la sala estaba decorada con pinturas religiosas desvaídas en las paredes, evocando la solemnidad de un pueblo católico. Al subir al estrado para testificar, los ojos de mi hijo me atravesaron fríos como piedra. El abogado Anselmo me difamó llamándome un padre amargado que culpaba a su hijo por decisiones pasadas. Sentí un leve dolor torácico como si mi corazón débil reaccionara a su mirada. Me pregunté si viviría lo suficiente para ver la justicia o si esta traición sería el golpe final.
Testifiqué buscando justicia, pero solo sentí el dolor de una familia rota. Encontré a Diego, un viejo amigo de la iglesia de Valle de Estrella, cuando pasó a dejarme una botella de vino para consolarme. «Esteban, pareces estar luchando contra las sombras», dijo con mirada preocupada. Hablé del juicio, pero no mencioné a mi hijo. Diego me tomó la mano. «La Virgen te guiará, pero debes ser fuerte». Sus palabras me dieron un destello de esperanza, pero la sensación de aislamiento en la comunidad crecía como si los ojos curiosos de los vecinos me juzgaran. Regresé a casa, me senté junto al altar apretando el rosario. El dolor por la traición de mi hijo, Usahiji, y el miedo a lo que podría hacer a continuación me hacían temblar. Recé por fuerza, pero la oscuridad solo se hacía más densa. Cuando el jurado sentenció a mi hijo a 25 años de prisión por intento de asesinato, lo miré directamente a los ojos. Susurró con voz fría: «Esto no es el final, papá». Mientras lo llevaban, intentó zafarse de los policías gritando: «Te arrepentirás de ponerte de su lado». Me horroricé, mis manos temblando tanto que dejé caer el rosario en mi bolsillo. Corrí al patio el atardecer cubriendo los campos de cebada y encontré una carta anónima frente a la verja con un dibujo de una cruz rota. Un símbolo de fe destruida en la cultura española. Apreté el rosario, susurré una oración decidido a no dejar que la amenaza me quebrara. Llamé a Pablo pidiéndole que me llevara a la comisaría por la mañana para ver a Santiago. Necesitaba protegerme a mí y a Salvador, pero la carta y las palabras de mi hijo me hacían sentir casado. Salir al patio buscaba seguridad, pero me hundió en un torbellino de miedo y dudas. Esta historia me enseñó que a veces las pruebas más claras, como una carta, ocultan los dolores más profundos. Pensé que buscaba justicia, pero enfrenté la traición de mi propio hijo. El instinto, aunque frágil, es la luz que guía cuando la oscuridad acecha. Amigos, si alguna vez han tenido que enfrentarse a un ser querido en un juicio, compartan. Necesito saber que no estoy solo. Mañana encontraré al detective Santiago para asegurar mi seguridad. Pero esa carta con la cruz rota y la amenaza de mi hijo me hacen preguntarme si podré escapar de este peligro. Mi historia no ha terminado. Y sé que se pondrá más oscura. Si quieren saber qué pasa después, síganme. Les contaré sobre los secretos aterradores que me esperan. Me desperté con el corazón latiendo más tranquilo, como si la oscuridad de los días pasados comenzara a disiparse. La casa en Valle de Estrella estaba en calma. Solo se oían las risas de los niños jugando cerca de la iglesia y el resplandor del atardecer filtrándose a través de los almendros del patio, creando cálidas sombras en el suelo de madera. La botella de whisky, ahora una prueba, reposaba en la mesa de la cocina, ya no como una amenaza, sino como un recordatorio de lo que había superado. Tras días llenos de dolor, sentía un destello de esperanza, pero mi corazón frágil me recordaba que la paz debe construirse día a día, amigos. Si alguna vez han encontrado luz tras una tormenta, como si una comunidad entera les abriera los brazos, compartan. Necesito saber que no estoy solo en este viaje. Caminé hacia el altar familiar, encendí una vela nueva frente a la imagen de la Virgen María, rogando por consuelo para seguir adelante. Salvador Vega, mi mejor amigo, se había recuperado. Me invitó a su casa en Campo Sereno, donde rezamos juntos en el altar familiar, una costumbre católica común en España. Salvador, que ya no bebía whisky, compartió que había encontrado alegría en cuidar su huerto de almendros, símbolo de renacimiento y esperanza. «Hemos vencido la oscuridad, amigo», dijo tomándome la mano con voz cálida. Sonreí. Mi respiración se suavizó, pero el recuerdo de la traición de mi hijo aún me oprimía el pecho. Recordé cuando mi hijo, siendo niño, corría por los campos de cebada en Valle de Estrella, llamándome el mejor padre. El contraste entre ese recuerdo y el plan venenoso me dolía como un fuego latente en el alma. Visité a Salvador buscando conexión y por primera vez en días sentí un alivio tenue. Vicente, mi amigo de El Rosal, vino y me devolvió el frasco de whisky, prueba del complot. «Esteban, eres más fuerte de lo que crees», dijo con ojos llenos de empatía. Sostuve el frasco, mis manos calentándose con el apoyo de mis amigos, pero el recuerdo de mi hijo aún me dolía.
Recordé cuando él me regaló un brazalete tejido a mano en una festividad de la iglesia diciendo que me mantendría a salvo. Ahora ese brazalete estaba en un sobre con recuerdos junto a documentos del juicio. Dentro encontré una breve carta suya enviada por su abogado antes del juicio. Me equivoqué, papá. Algún día espero que me perdones. La carta no borró el dolor, pero me hizo dudar sobre una posible reconciliación, aunque fuera una esperanza frágil. Recibí el frasco para cerrar el pasado, pero abrió un nuevo camino hacia la paz. Contraté a un carpintero del pueblo para arreglar el viejo columpio del porche pintándolo de blanco. El color de la pureza y los nuevos comienzos en la cultura española. Colgué un rosario en el columpio, un recordatorio de las oraciones que me ayudaron a superar el dolor. Cada tarde me sentaba allí con una taza de té sintiendo la quietud de Valle de Estrella. Abrí el sobre con recuerdos de mi hijo mirando fotos de él en una festividad de la iglesia y documentos del juicio. La carta suya me hizo preguntarme si la sanación era posible aunque fuera una chispa en la oscuridad. Arreglé el columpio buscando paz, pero la carta me dio esperanza para un futuro diferente. Encontré a Juan, un joven vecino al que ayudé cuando era niño cuando trajo una botella de vino casero para consolarme. «Señor Esteban, parece que has encontrado la luz», dijo con mirada sincera. Hablé de Salvador, de la nueva esperanza, pero no mencioné a mi hijo. Juan me tomó la mano. «Esta comunidad siempre estará contigo». Sus palabras me hicieron sentir el apoyo de Valle de Estrella como un abrazo cálido. Regresé a casa, me senté junto al altar apretando el rosario. El dolor por la traición persistía, pero el apoyo de la comunidad me aliviaba. Recé por fuerza y por primera vez sentí un destello de luz en mi alma. Una tarde en Valle de Estrella organicé una pequeña oración en casa invitando a Salvador, Carmen Vicente y algunos vecinos. En el columpio blanco puse el frasco de whisky y una pequeña imagen de la Virgen rezando por perdón y paz. Salvador me tomó la mano diciendo, «Sobrevivimos y eso es un milagro». Mientras el atardecer iluminaba los campos de cebada, un niño del vecindario corrió hacia mí ofreciéndome una carta con un mensaje. «Quiero que siempre estés en paz, Señor». Sonreí y puse la carta junto al frasco dándome cuenta de que aunque mi hijo sembró oscuridad, encontré luz en la comunidad y la nueva generación. Susurré, «Gracias, Virgen», sintiendo mi corazón más ligero por primera vez en años. La oración fue el clímax de mi reconstrucción trayendo sanación y esperanza como una llama cálida en la noche fría. Esta historia me enseñó que la justicia puede brindar seguridad, pero la paz verdadera viene de quienes te rodean y de tu propio corazón. Pensé que lo había perdido todo por una traición, pero Valle de Estrella me dio una nueva familia. El instinto, aunque frágil, es la luz que guía, y la bondad humana es la llama que calienta. Amigos, si alguna vez han encontrado esperanza tras el dolor, compartan. Necesito saber que no estoy solo. Mi historia termina con el atardecer en Valle de Estrella, pero el viaje para construir la paz continúa. Si quieren compartir sus historias, déjenme un mensaje. Siempre estaré escuchando.